Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco nuevamente la invitación al comité organizador del 25 Congreso de Integración de Imagenología y un gran agradecimiento al doctor Jorge Arellano. Es un honor poder compartir con todos ustedes temas de imagenología y en este caso a un estudio solicitado de imagen oncológica con respecto a errores frecuentes al interpretar cáncer pulmonar. Sin duda, empezaremos. Permíteme un momento. Iniciaremos rápidamente con 4 casos en el cual ustedes podrán reflexionar acerca de qué tanto recuerdan, qué tanto reportan y qué tanto ustedes durante esta clase podrán aprender acerca de qué tantos errores podríamos cometer al momento de clasificar, estandarizar o incluso reportar el cáncer pulmonar. Vemos 4 imágenes, son 4 casos distintos de pacientes todos diagnosticados posteriormente a través de biopsia con cáncer de pulmón y vemos en el primer caso cómo identificamos un tumor. Aquí ¿qué tendremos que delimitar? El tamaño, qué tan lejano está, es importante delimitar qué tan cerca o no está del bronquio. En el segundo caso tendríamos que mencionar qué tanto afecta la pared solamente en una porción, afecta el arco costal, qué tan alejado está del resto del mediastino, qué otra afectación ustedes ven alrededor. En el tercer caso, qué datos distintos a los otros 2 casos vemos, en dónde está el tumor, si es totalmente sólido, si tiene una porción con caverna y si el resto de lo que vemos, qué datos nos hacen sospechar y si contacto o no la pared que está torácica posterior adyacente. Y en el cuarto caso, pues indudablemente vemos un estadio ya avanzado, pero ¿cuál será el primario? ¿Cuál deberíamos diagnosticar? ¿Qué deberíamos de fijarnos? Entonces, espero que a través de estos distintos casos podamos delimitar ciertas características y al menos llevarnos con nosotros algunos temas importantes de no cometer algunos errores. Me presento, soy el doctor Benjamín Conde Castro, soy médico especialista en radiología e imagen, me formé en el Centro Médico ABC y realicé su especialidad en imagen oncológica en el INCAN. Estoy certificado en radiología y realicé un fellow de liderazgo en radiología en Austria. Y posterior a eso, pues he realizado algunos otros posgrados que tienen que ver principalmente con el área de la evaluación, la enseñanza, la investigación, pero sin duda lo que más me ha dejado es poder delimitar las competencias que como radiólogos tenemos tanto en investigación como en enseñanza. Trabajo actualmente en estos principalmente. Actualmente estoy en Salud Digna, en el centro de monitorización, apoyando en la calidad de la interpretación de radiología y principalmente ejerciendo algunos proyectos muy importantes sobre análisis estadístico, sobre la calidad en la interpretación y algunas otras características. He sido profesor y sigo siendo profesor titular en la Facultad de Medicina de la UNAM, en el cual pues he podido realizar varios cursos y también he podido ser titular en algunas otras entidades. Y como médico adscrito, profesor investigador en el Centro Médico de Oncología del IMSS, en el cual pues ya llevo 10 años. Y desde hace 5 años he formado parte como consultor en las guías de práctica clínica. Actualmente estoy de autor de cuatro guías y posteriormente van a salir otras más. Y he sido sinodal y sigo siendo sinodal y colaborador de la materia de radiología y de mama en el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Y algo principal para darles un poco de contexto sobre por qué esta plática es porque indudablemente al momento de ejercer en unas sociedades como por ejemplo la Academia Nacional en el cual soy integrante, en el ESOI que es la Sociedad Europea de Imagen Oncológica y por lo tanto la más grande del mundo y algunas otras entidades que incluyen mucha oncología, me he podido identificar ciertas características y entre ellas el que nos equivocamos, no solamente ustedes, todos nosotros, el que pues la única forma de no equivocarse sería no interpretar, pero lo más importante es obviamente aprender de esos y si podemos aprender de alguien que ya se equivocó, pues mejor porque nosotros no lo cometeríamos. Aquí les dejo algunos otros proyectos en el cual estoy sumergido y si ustedes gustan utilizar este QR o estos contactos para poder mandar sus preguntas o algún otro tipo de características de proyectos que quiera que los pudiera apoyar o colaborar. Y vamos a pasar con la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes actividades es la principal
que realiza el médico especialista en radiología relacionado al cáncer de pulmón, especialmente el cáncer de pulmón. Tenemos 4 actividades, vamos a dejar un momento para que las lean y establezcan una de las 4 tipos de respuestas. ¿Cuál creen de estas 4 que sea la más importante al cual nos dedicamos? Espero que todos hayan, y por lo mismo de que vamos a ver en esta clase, la estadificación local. Vamos a ver qué otras actividades realizamos. Pues prevención y cribado, principalmente a través de rayos X y tomografía, en el cual no se ha demostrado un verdadero impacto, únicamente a través de tomografía, y pues ha tenido sus delimitaciones bioéticas por la radiación, sus características por la importancia que incluye pues los costos. Caracterización y precisión pues incluye que a través de tomografía y a veces incluso a través de resonancia o PET-CT podemos delimitar si es benigno o maligno. La decisión o toma de guía de biopsia para poder delimitar la estirpe y por lo tanto saber si es epidermoide, carcinoide o adenocarcinoma. Y la más importante, que es la estadificación tanto local como sistémica, pero en donde hacemos mayor impacto es local, puesto que ese paciente va a tener un tratamiento más oportuno, más dirigido y obviamente un pronóstico muchísimo más delimitado. Y verifica la respuesta al tratamiento en caso de que se les dirija a través de radioterapia, quimioterapia o terapia blanco. Seguimiento y vigilancia en aquellos pacientes que ya fueron tratados a través de una forma quirúrgica y ya no realizaron otro tratamiento, o a través de aquellos pacientes que deciden no realizarse algún tipo de tratamiento. Y tratamiento clínico y tumoral, que es especialmente que nosotros podamos, junto con el líder, que generalmente es el médico oncólogo clínico o el médico cirujano, poder llevar a través de sesiones multidisciplinarias el abordaje de todos estos pacientes. ¿Cuál es la trascendencia en interpretar adecuadamente todas estas características oncológicas? Primero, pues hay que recordar que el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en ambos sexos. Y la correcta estadificación influye en el tratamiento y pronóstico acertado. Es decir, si nosotros nos equivocamos, todo el equipo se va a equivocar. Las publicaciones relacionadas al cáncer de pulmón se encuentran desde hace más de 20 años en el top 10. Es decir, si ustedes buscan en PubMed cuántos o qué tipos son los temas que más abordan, uno de ellos es oncología. Dentro de los oncológicos, por obvias razones, es cáncer de pulmón y cáncer de mama, y se ha encontrado desde hace más de 20 años en el top 10. Eso significa que es complejo, es muy heterogéneo y que por lo tanto hay permanentes avances en todas estas evidencias clínicas y de investigación, y por lo tanto pues va a haber una mayor posibilidad de equivocarse en las interpretaciones. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta exposición? Al finalizar la conferencia seremos capaces de recordar algunas clasificaciones para identificar posibles fallas al diagnosticar y comprender estrategias para evitar errores en este diagnóstico. ¿Cuáles van a ser nuestros contenidos? ¿Qué debe saber el radiólogo? ¿Cómo evitar algunos errores específicos, que son los más frecuentes que vemos como médicos especialistas, y qué reportar en las interpretaciones para que no nos suceda esto? Y pasamos a una pregunta muy importante que va a llevar la base de una gran proporción de esta presentación. ¿Qué clasificación utilizan para realizar sus interpretaciones de los pacientes por cáncer pulmonar? Ninguna. Se dirigen conforme lo van viendo los hallazgos, no llevan una estadificación estandarizada, alguna clasificación propuesta por otros hospitales, el TNM o del RCNA. Espero que todos ustedes hayan mencionado el TNM. Los que no, entonces vamos a ver por qué es importante. La clasificación de TNM es el método de estadificación de neoplasias desarrollado por la American Joint Committee of Cancer, y esto fue en colaboración con la Union for International Cancer of Control. Y aquí participaron todas estas sociedades. Su primera edición incluso fue en 1977, hace 40 años ya o más, y actualmente vamos en la 8ª edición. La del 2018 es la más actual, salió en 2017 y se acabó de publicar en el 2018, y su utilidad principal, su objetivo, es que exista una correcta estadificación de los diferentes tumores, enfocados en el manejo clínico, la decisión terapéutica y obviamente la evaluación de tratamiento y pronóstico. Y pues es el libro, hay un manual completo y hay un manual de abordaje rápido. Y para la estadificación de cáncer pulmonar, igual que otras patologías que son muy complejas como el cáncer de mama, cáncer renal, melanoma y otras más, pues aparte de que llevan este TNM, la forma de poder juntar todas las evidencias, en especial para el cáncer pulmonar, es a través de la IACLS, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón, y el Comité Conjunto Estadounidense sobre el Cáncer, que es la AJCC, el que actualizan entre ambos el TNM que ya les mencioné. Y aquí solamente un paréntesis para que vean lo importante que ha sido pues todo este comportamiento de las evidencias. El análisis para poder modificar entre el TNM 7 y el 8 fue que incluyeron más de 100,000 pacientes con cáncer de pulmón entre más de 10 años, del 2000 al 2010, perdón, y entre ellos 46 centros hospitalarios en más de 20 países. Estos 20 países
principalmente estuvieron en Europa occidental, que son los principales países primermundistas, Norteamérica, Japón y China. Y de ahí en fuera, pues participaron también otros países, entre ellos incluso también el nuestro. Y el método diagnóstico que más se utilizó para modificar todas las evidencias que se suscitaron fue a través de tomografía y también de PET-CT, pero por obvias razones fue tomografía. Entonces vamos a pasar ya a lo más importante, que es ¿qué debemos de saber como radiólogos? Y que pues es la pregunta que siempre nos deberíamos de ejercer con el resto de los equipos que son multidisciplinarios, que es, pues puedo saber muchas cosas, pero ¿qué debo de saber yo como radiólogo para poder aportarles la mayor cantidad de mis reportes más eficientes? Y aquí vean, tendremos que saber entonces el TNM. Recuerden que el TNM se divide en el T, que es el tumor, el N, que es el node o ganglio, y el M, que son las metástasis. Aquí les resumí muchísimo. A mi parecer, hay más de 70 TNMs y dentro de ellos los más complejos es cáncer de mama y cáncer de pulmón, por muchas variedades, porque se subdivide, porque se han encontrado múltiples evidencias y porque cada vez de que sale el TNM o que existen actualizaciones semestrales, pues hay modificaciones que permiten obtener mejores pronósticos y mejores tratamientos para los pacientes. Sin embargo, resumido, para lo que tendríamos que saber nosotros como radiólogos, que no nos vamos a meter a quimioterapia, radioterapia, ni a saber, por ejemplo, cuánto o qué tipo de medicamento vamos a dar nosotros, pero que sí tenemos que saber la diferencia que va a tener el que nosotros veamos o no a través de tomografía o PET-CT resonancia nuestras características, van a ser los siguientes. Vean cómo el T se refiere al tumor y vean, en el T1 nos debe de preocupar únicamente que el tumor sea menor de 3 centímetros. Entonces podemos identificar la primera variable, que es muy importante mencionar, el tamaño del tumor. Después, el T2 ya inicia una afectación del bronquio principal, pleura visceral o de la grasa pariliar, o incluso puede estar asociado a una atelectasia total o a una neumonitis total. Estas dos características son muy importantes, recordarlas incluso por el caso que les puse al principio. En cuanto al T3, vean cómo ya el tumor es entre 5 a 7 centímetros en su eje mayor y aquí ya puede afectar el pericardio parietal, la pleura parietal o la pared torácica y puede tener datos de afectación del nervio frénico. ¿Por qué? Porque ya empieza a ejercer también compromiso a nivel del mediastino y va o puede tener nódulos en el mismo lóbulo, pero en el mismo donde esté el tumor primario. Ya para el T4 vean cómo es cualquier tumor que esté por arriba de 7 centímetros, que tenga afectación a nivel subcarinal o carinal, pericardio visceral, diafragma y vértebra. Entonces es muy importante entender que cuando hay una afectación del diafragma ya entra un T4 y que puede tener afectación de la grasa mediastinal y de los grandes vasos. Cada una de estas variables lo vamos a ver rápidamente con algunos ejemplos y algunas características importantes. Afectación del nervio laríngeo recurrente y nódulos en diferentes lóbulos, pero en el mismo pulmón que el primario. Si no tienen el mismo pulmón, es decir, es en el contralateral, pues ya se va a considerar como metástasis. Y en cuanto a los ganglios, vean lo sencillo que es. N0, que no tenga adenopatías. N1, que sean intrapulmonares o pariliares, es decir, del número 10 a 14 de acuerdo a la clasificación del EASLS. En cuanto al N2, son todos aquellos adenopatías que estén ipsilaterales, pero también incluye la subcarinal, es decir, aquí no es tan importante decir si es del mismo lado o no. Y el N3 ya incluye que sea mediastinal intrapulmonar, pero también contralateral. Y algo muy importante, el nivel 1, supraclavicular y escaleno. Es decir, si, aunque sea ipsilateral, el supraclavicular y el escaleno ya incluye el N3. Entonces ya vimos algunas características de lo importante que es también recordar los niveles ganglionares y lo vamos a ver rápidamente también en esta clase. En cuanto a las metástasis, se subclasificó porque se dieron cuenta que estas subclasificaciones permitían abordar distintos pronósticos. Entonces el M0 es sin metástasis, el M1 se divide en A, B y C. El A es intratorácico, es decir, solamente van a ser metástasis que estén dentro del tórax, pero ya incluye cualquier adenopatía que no sean estas, derrame pleural, derrame pericárdico, que la mayoría de las veces es indistinguible del que no sea oncológico, y nódulos contralaterales, es decir, en el otro pulmón. Y M1B incluye extratorácico único o un solo órgano, es decir, que tenga en el cerebro, en el hígado, pero una sola metástasis. Ya para M1C es extratorácica múltiple, prácticamente que tenga más de 2 en cualquier órgano o más de un órgano. Entonces, generalmente, si nosotros nos vamos a pues ya no importa bastante,
pero no importaría tanto cuando solamente encontramos el paciente esto, porque vean cómo cambian las subclasificaciones. Aquí es muy importante recordar que nosotros una vez que hacemos esto, en nuestros reportes no damos el TNM, pero tenemos que saber a qué se refiere cada uno para dar todas las características para que el líder, que es el médico clínico quirúrgico, pueda junto con nuestra interpretación y otros laboratorios, otros gabinetes, el histopatológico cuando ya lo tiene, juntarlo y poder darle un pronóstico completo al paciente. Vean cómo para la estadificación es necesario el TNM y entre ellos vean lo importante que es que si tiene algún, ya no importa si tiene el T o el N, mientras tenga una metástasis pasa un estadio 4 y el estadio 3 principalmente es cuando ya hay adenopatías y el estadio 1 y 2, hasta el 2A, es cuando todavía tiene tumores sin tener adenopatías. Por eso lo importante de poder saber la subdivisión entre qué es una adenopatía local y una adenopatía que se debe de considerar como metastásica. Y para eso vamos a tener esta clase. Y lo más importante sería, bueno, ¿por qué es importante todo esto? Porque una vez que nosotros tenemos nuestra tabla del TNM, vemos que en la tabla que está arriba, se refiere al cáncer pulmonar de células no pequeñas, que también incluye incluso el carcinoide. Y en el de abajo, el cáncer pulmonar de células pequeñas. Y vemos, por ejemplo, que el estadio 1, nosotros iríamos al estadio 1, de acuerdo si es A1, A2, A3 o B, es decir, A1, A2 o A3, sería lo que tendría de pronóstico a 5 años de sobrevivir. Vean cómo mientras, obviamente, va cambiando el estadio, va disminuyendo la cantidad de pronóstico que va a tener de sobrevivencia a 5 años. Y cuando es cáncer pulmonar de células pequeñas, tiene peor pronóstico, tanto que vean cómo no solamente disminuye el porcentaje de sobrevida, sino que es solamente a 2 años. Entonces es muy importante que cuando ustedes vean sus tablas de TNM, tengan al lado esto para comprender qué sucedería si ustedes se equivocan al momento de que estadifican mal al paciente a través de la tomografía o el PET-CT. Entonces vamos a pasar a todos los posibles errores. Y donde más concuerda es donde más complejidad hay, y es en el T3 y en el T4, puesto que incluye todo esto. Vean, ¿qué debe saber el radiólogo? Que el T3 incluye estas 6 cosas. Que el tumor sea menos de 7 centímetros, como aquí, por ejemplo, de 5 a 6.9, por ejemplo. Que solamente incluye el pericardio parietal, es decir, que solamente esté el pericardio parietal, pero no el visceral. También la pleura parietal, es decir, que no haya afectado todavía la pleura visceral, cosa que a veces es muy compleja y a veces es necesaria inclusive resonancia. Y que esté afectada el nervio frénico. Ahorita vamos a ver dónde se encuentra el nervio frénico y que existan nódulos en el mismo lóbulo que el primario. Es decir, que esté justo en el mismo nódulo, pero que incluya también el mismo pulmón. ¿Y qué debe saber el radiólogo para el T4? El T4 ya es cualquier tumor que esté por arriba de 7 centímetros, como este que ya es muy grande, que incluya o que ya esté involucrado cercano a la canina, que esté afectando ya no solamente el pericardio visceral, sino también, perdón, el parietal, sino también el visceral, y lo mismo también sería con respecto ya sea al diafragma, al nervio laríngeo recurrente e incluso, por ejemplo, a la vértebra, y que existan ciertas características asociadas a una infiltración de la grasa mediastinal y de los grandes vasos, la cual puede estar a nivel de grandes vasos o a nivel mediastinal o que involucre incluso la tráquea o el esófago. Y pueden haber ya en este caso nódulos en diferentes lóbulos, es decir, distintos lóbulos, pero que sea el mismo pulmón. Si es el pulmón contralateral, ya no incluye el T4, ya incluye otras características. Y en cuanto a las adenopatías, recordemos, esta es la clasificación de la ACLS, es la que se utiliza también para poder diagnosticar el cáncer de pulmón. Recuerden que hay 3 descriptores, derecho, izquierdo, anterior, posterior, superior e inferior. Y recuerden que cada uno tiene un número del 1 al 10. El 10, hay que recordar que el 1 es supraclavicular y que también aquí incluyen los escalenos. Por lo tanto, si nosotros vemos a nivel del 1, ya debe de ser N3, independientemente de que esté ipsi o contralateral. En cuanto al N2, debe de ser mediastinal ipsilateral, es decir, del 2 hasta el 9. Y todos esos deben de estar incluso subcarinal. Y en cuanto al N1, pueden ser todos los intrapulmonares, que incluyen del 11 al 14. Recuerden que del 10 para adelante son los que están dentro del pulmón. Podrían llamarse intratorácicos extramediastinales, pero en realidad como están dentro de una pleura también se consideran
también como mediastinales, pero su nombre propio deberían de ser intrapulmonares. Y recuerden que es el 11, 12, 13 y 14, y se refiere a que sean segmentarios, subsegmentarios, periféricos, ya están considerados dentro del pulmón. Entonces, primer tip, a veces es incomprensible, indistinguible entre los nódulos pulmonares del 11 al 14 y los nódulos metastásicos de tipo hematógeno. Entonces, a veces únicamente a través de la cirugía es cuando podemos saber o verificar que si sea una adenopatía versus un nódulo pulmonar periférico adyacente. ¿Y por qué es importante saber este? Vean, dependiendo de la clasificación que nosotros demos, incluye dos cosas. La estadificación, que sea N1, N2 y N3, pero también el que el cirujano pueda elegir a través de qué método va a realizar su biopsia para confirmar el hallazgo que nosotros estamos mencionando. De tal forma que vean, dependiendo del nivel que tenga cada uno de los ganglios, es a través de qué vía se puede realizar la biopsia con aguja fina, con aguja gruesa o incluso a través de resección. Y en cuanto a la metástasis, vean, recuerden solamente que en cáncer pulmonar las metástasis más frecuentes van a ser en pulmón, en hígado y en glándulas suprarrenales. Tanto así que en muchos protocolos, que incluye también nuestro hospital y otros hospitales de cáncer en México, debe de incluir al menos las glándulas suprarrenales por la gran proporción que existe en la posibilidad del estadio metastásico. Y otras más, pues es cerebro y hueso, que para eso entraríamos en otra clase que es enfermedad metastásica en cáncer de pulmón. Pero algo rápido, importante es que sería, el M1 es solamente intratorácico. Cuando hay derrame pleural pericárdico, generalmente en el 50% de los casos es ipsilateral, de donde se encuentra el cáncer pulmonar primario, y nódulos contralaterales se considera M1A. Entonces, recuerden, si ya está por fuera del otro pulmón, ya no se considera como T, se considera como metástasis, a pesar de que sea pues nódulos pulmonares. Y M1B es extratorácico 1 o solo un órgano, es decir, que por ejemplo tenga solamente en el cerebro, que solamente tenga en el hígado, pero si ya es múltiple, que tenga en ambos, pues ya es M1C. Entonces vamos a pasar ahora sí a cuáles son los posibles errores. El primero, el más frecuente, ¿cómo medir el tamaño del tumor? Recuerden, aquí les coloco 3 ejemplos distintos de cánceres de pulmón. Uno es un nódulo sólido, el otro es un nódulo parcialmente sólido con un área de vidrio deslustrado adyacente, y el otro es un nódulo únicamente en vidrio esmerilado o leptídico. Y aquí vemos, primero se debe de medir el eje mayor en cualquier plano. Entonces no importa si es antero, posterior, transversal o sagital. Por lo tanto, podremos utilizar el multiplanar. Pero algo muy importante es que debemos utilizar cortes finos, milimétricos, y lo estandarizado es que fueran por lo menos menores de 2 milímetros. Lo ideal, de acuerdo a las guías de práctica clínica, es que fuera de 1 milímetro. De lo contrario, podemos cometer errores que podríamos ver un nódulo que fuera parcialmente sólido, pero a lo mejor es porque los cortes son demasiado gruesos. O viceversa, podemos ver un nódulo que se ve muy grueso, pero porque no lo estamos delimitando bien adecuadamente en donde está la porción más sólida. Entonces, mientras más fino esté, menos posibilidades hay de proceder en cuanto respecto a qué es la porción más sólida donde debemos de medir. Entonces, ¿dónde se mide? En cuanto al nódulo sólido se recomienda medir la parte más sólida. En cuanto al nódulo parcialmente sólido, solo la parte sólida. Es decir, esto es para el TNM, pero en realidad lo ideal es que también mencionáramos de dónde a dónde mide toda, inclusive la reacción posiblemente desmoplástica que está adyacente, pero en cuanto al T, solamente se mide la porción sólida cuando exista este tipo de nódulos, pero cuando el nódulo únicamente se ve de tipo vidrio desmerilado, se debe de medir por completo. Es decir, si no tiene porción sólida, se debe de medir por completo, y lo más importante es que la dimensión más grande y se debe de clasificar como in situ, que incluirá como un T1. Entonces, es muy importante recordar eso, T1 in situ, y es nódulo en vidrio desmerilado, y así se debe de reportar. El error más frecuente entonces es que a veces cuando es un nódulo sólido, parcialmente sólido, pero tiene una porción que tiene vidrio deslustrado, tendemos a medir todo completo cuando en realidad solamente es la porción sólida. Es decir, podríamos estar midiendo mal el nódulo, especialmente en estos casos. Ahora, ¿cómo reportar cuando existe una telectasia que está asociada al tumor? En algunas ocasiones el tumor, aquí tenemos ese mismo caso del mismo paciente, y vemos en un corte coronal como el tumor está produciendo una telectasia periférica. Aquí está el tumor, pero lo ideal, o más bien no podríamos medirlo porque cometeríamos el error de generalmente submedir o sobremedir principalmente. Y para lo tanto, nosotros deberíamos de no arriesgarnos y mencionar que el tumor puede medir cierta característica, pero debido a que está asociado a una telectasia, debe de pasar inmediatamente a un T2, independientemente de cuánto mida.
Entonces recuerden, un tumor asociado a una telectasia o a una neumonía posobstructiva o una zona de vidrio deslustrado adyacente, o una zona de neumonitis, debe de considerarse un T2, independientemente de que midiera menos del tamaño que debe de ser para T2. Y vean la diferencia, aquí sí puede utilizarse el PET-CT, de hecho es una de sus indicaciones más importantes que se ha diagnosticado, que se ha evidenciado, que es que el PET-CT permite delimitar dónde está exactamente el tumor y qué parte es atelectasia o neumonía posobstructiva o zona de neumonitis que está asociada a ese tumor. Es decir, aquí solamente sería el eje mayor del tumor. A veces uno de los errores más frecuentes en la atelectasia es medir de aquí, por ejemplo, hasta acá, cosa que obviamente estaríamos sobrediagnosticando. Otro error es diferenciar infiltración de la pared torácica, que es considerado T3, versus el diafragma, que es T4. Vean, cuando se utiliza multiplinar para no subestimar el contacto de estructuras adyacentes, puede delimitarse, por ejemplo, en este caso, en un plano coronal, hasta dónde está involucrado. Es decir, si involucra más de 3 centímetros y una mayor proporción está por del otro lado del diafragma, pues parece muy obvio que obviamente está infiltrando el diafragma. Y en ocasiones se puede utilizar la resonancia para saber si está adyacente o no, o si solamente está contactando solamente la pleura visceral. Y recordar que la resonancia magnética es más útil, especialmente para diagnosticar el T4 cuando es pequeño o está infiltrando o hay un desconocimiento, no se puede diferenciar entre si contacta o infiltra únicamente el diafragma o la pleura visceral. Y el T3 incluye la pared torácica, pero incluso incluye alisamiento, moldeamiento de un arco costal. Entonces vean, aquí todavía puede ser resecable o modelable el arco costal junto con la pared y por eso se incluye como un T3 menos grave. Pero cuando incluye ya el diafragma, prácticamente no es resecable el diafragma o es muy difícil y por eso se va directamente a T4, independientemente del tamaño del tumor incluso. Y diferenciar, por eso es tan importante que un tumor que es basal, que esté contactando ya sea el diafragma en su parte más proximal o que sea en la parte apical que esté contactando una vértebra, como ahorita vamos a ver, son los más agresivos porque están contactando generalmente no solamente la pared costal o la pared torácica, sino también el diafragma o la vértebra. Y diferenciar infiltración de la pleura parietal, que es T3, versus únicamente, o más bien el mediastino, que es un T4. Vean, el T3 significa que solo existe invasión en la pleura parietal, pero incluso ya se definió que puede ser también la pleura mediastinal. Aquí ya no hay división como en el T anterior, el TNM7. Aquí ya, aunque sea mediastinal, si solamente es mediastino, pero la pleura parietal es un T3. Y cuando existe una afectación indirecta del nervio laringio frénico, también se incluye T3. Para aquellos que no recuerdan dónde está el nervio laringio, el nervio frénico, perdón, aquí lo veríamos. El nervio frénico del lado izquierdo y el nervio frénico del lado derecho. Vean cómo están más superficiales. Cuando existan síntomas asociados al nervio frénico, que si recordamos incluyen trastornos respiratorios, disnea y obviamente atelectasias, entonces está asociado a la afectación del nervio frénico, ya sea por compresión o infiltración, y pasaría directamente un T3. Clínicamente incluso puede pasar directamente un T3. En cambio, un T4, que ya es más avanzado, incluye infiltración de estructuras mediastinales, que son múltiples, entre ellas grandes vasos, esófago, tráquea y corazón, y afectación indirecta del nervio laringio recurrente. ¿Por qué? Porque el nervio laringio recurrente ya está muchísimo más profundo y generalmente también puede estar asociado a múltiples adenopatías, ya sea a nivel subaórtico, que se dirían aquí, que comprimiría esta zona. Y recuerden, cuando se comprime, infiltra o obstruye o se afecta el nervio laringio recurrente, uno de los síntomas que puede producir es que esté asociado a afectación de las cuerdas vocales, en donde afecta la fonación, pero no la inspiración. ¿Y qué revisar en tumores de Pancoast? Los tumores de Pancoast, rápidamente para recordar, son tumores que afectan el ápice pulmonar, principalmente son de células no pequeñas y epidermoides y son de difícil resección y por lo tanto peor pronóstico y generalmente afectan esta zona que incluiría el T4, que es verificar ya también infiltración vertebral, infiltración de los vasos subclavios y también del plexo braquial y canal espinal. Es decir, cualquier síntoma o afectación por tomografía o resonancia que incluya todas estas órganos adyacentes tiene que pasar directamente a un T4 y es un tumor de Pancoast hasta descartar lo contrario. En cuanto a los ganglios que se consideran ipsilaterales, vamos a poner algunas reglas importantes. Aquí vean, si estuviera aquí el primario, aquí tiene una neuropatía que es subcarinal, se considera N2, puesto que vean, es subcarinal, independientemente de que ese ganglio sea muy grande o que esté ipsio contralateral. Y aquí vean otro, si el tumor primario está en esta zona,
pero tienen en el mediastino contralateral, ya sea por ejemplo en el ligamento pulmonar o pariliar, entonces pasa directamente, como es contralateral al tumor primario, pasa un N3. ¿Y qué ganglio se considera, o es muy importante mencionar el lado? Son en especial el paratraqueal superior y el inferior, y recordar que la subdivisión entre derecho e izquierdo parte a través de una línea que es paramedial izquierda, es decir, no es a la mitad de la tráquea. Esta línea recorre una línea paramedial izquierda que se traza a través de esta en una línea imaginaria. Esto acaba siendo paratraqueal superior derecho y esto acaba siendo paratraqueal superior izquierdo. Y de la misma manera es para el paratraqueal inferior. Un error posible es que si nosotros tenemos un tumor primario y no recordamos que esta línea subdivide lo derecho y de izquierdo, no sepamos o no nos demos cuenta que el ganglio ya esté, por ejemplo, contralateral. Y en lugar de decir, por ejemplo, que es un N3, aquí vemos diciendo que es un N2 y cambia por completo el estadio. Por otro lado, el subcarinal no importa mucho porque vean, una vez que ya está afectado el ganglio subcarinal, ya pasa directamente a un N2. ¿Y qué ganglio se considera N3? Que sería uno de los errores más frecuentes que hacemos como radiólogos. Aquellos que estén en el espacio supraclavicular, que recuerden que el supraclavicular se refiere al cervical inferior o es el sinónimo del mediastino superior, es decir, sería lo respectivo al nivel 7 o al nivel 1 respectivamente, dependiendo si estamos hablando del cuello del mediastino. Y incluye desde el borde inferior del cricoides, que aquí no se ve, hasta las clavículas, y el borde superior del manubrio esternal, que aquí estaría en esta parte. Entonces, como incluye también esta zona que está arriba del manubrio esternal, pues incluye también dos porciones, la fosa supraesternal y los escalenos. Entonces, tanto los escalenos como la fosa supraesternal como los supraclaviculares, incluyen todos esos el N3. Y ahí sí no importa si es ipsio o contralateral, se pasa directo a un N3. Y entonces quedaría la regla, ¿qué ganglios se consideran M y no son N? Es decir, ya son metástasis. Entonces vean, todos los que estén dentro del mapeo mediastinal, con excepción, incluyendo del 1 al 14, incluirían dentro del N, pero cuando ya son, aunque sean intratorácicos, pasan a ser metastásicos. Y los errores más frecuentes es que cualquiera de estas cadenas ganglionares las demos como si fueran locales, cuando en realidad ya es metástasis, es decir, ya sería M1. Entonces, finalmente, para poder volver a recorrer todo lo que hablamos y que tenga sentido, es que el reporte debe ser estandarizado. Y para recordar cómo podemos estandarizarlo, sería de esta manera y siempre teniendo el resumen al lado de lo que se tiene que mencionar en el TNM. Entonces, aquí les coloco el ejemplo de TNM, no lo voy a leer completo, pero vean, tendremos que mencionar el tamaño, puesto que ya vimos que es la variable más importante que define la subclasificación de los test, la morfología del tumor, puesto que nos va a dar un hallazgo quizás importante para saber la medición adecuada, si tiene vidrio deslustrado adyacente, si tiene áreas de neumonitis, el cual nos va a dar la propiedad de si tiene atelectasis o neumonitis adyacente. Y presencia de nódulos que estén en el mismo lóbulo o en el mismo pulmón para poder diferenciar entre T3 y T4. Y de ahí el N para poder saber o diferenciar el tamaño y la localización del ganglio, generalmente mayor de 10. Ya se habla de una adenopatía, entre 7 a 10 sospechoso, y mencionar si son intrapulmonares o parillares, si son mediastinales ipsilaterales, si están en el nivel subcarinal para decir que no importa si es ipsio contralateral, y buscar estos que son muy importantes. Por eso es que en muchos de los protocolos se hacen dos cosas. Uno, se adquiere a través de una tomografía que también incluye parte más arriba del opérculo torácico, es decir, las vías supraclaviculares, o se realiza un ultrasonido, o si el clínico hace palpación y tiene alta sospecha, se manda con una tomografía también de cuello para poder delimitar si tiene o no estas propiedades y que pasará directamente a un N3. Y en cuanto al M, pues sería lo más importante, buscar a través de nuestro protocolo que tenga derrame pleural, pericárdico, que tenga nódulos contralaterales, puesto que eso le va a cambiar por completo el estadio al 1M1A, y buscar si tiene una metástasis, ya sea en un órgano intratorácico, extratorácico, y si tiene más de uno o dos, y cuántos órganos tiene afectados. Conclusiones. Las competencias asociadas a que nosotros analicemos cada uno de los reportes TNM, en este caso el pulmonar, incluye la identificación de la descripción de lo que tenemos que mencionar del TNM. Y si existen dudas, recuerden, hay una regla implícita que es: si existen dudas, de acuerdo a la limitación tecnológica, ya sea tomográfico por PET-CT, se debe considerar asignar la categoría más baja de TNM que esté cercana a lo que nosotros prevenemos. Y pues, muchas gracias por su atención. Aquí les dejo algunas imágenes
de cómo he podido a través de equipos multidisciplinarios comprender estas características, cómo quedo a su disposición. Un gran agradecimiento y les dejo algunos recursos que si ustedes gustan, de aquí es donde se pueden seguir actualizando. Este QR los lleva directamente a la página. Esta es la página de la Sociedad Europea Oncológica, el cual tiene múltiples artículos que incluyen desde el RECIS hasta los TNMs, el de la ACR, donde incluyen también las revistas del RSNA, y del American Cancer Society, que incluye, ahí vienen desde los estadios, vienen los TNMs, vienen estadísticas y epidemiología, que también incluye incluso mexicana. Y pues finalmente les dejo esta diapositiva, en caso de que quieran contactarme, mandarme preguntas, siempre las contesto en los primeros 3 días que me lo mandan. Me han mandado múltiples preguntas, me enriquezco mucho a través de todas estas preguntas porque a veces sí me hacen batallar en buscar la respuesta. La verdad es que algunas veces cuando no tengo respuesta les mando el por qué sí, por qué no, o no comprendo la respuesta, también les mando eso. Y pues quedo a su completa disposición y agradeciendo nuevamente a todos ustedes, a la coordinación que cada año nos trae este gran curso y muchísimas gracias, que tengan excelente día.